Bien, vamos a empezar este tutorial trabajando con la pregunta ¿qué es el genoma humano? Bien, el genoma humano constituye la provisión completa de ADN y todos los espacios que hay entre ellos. En todos los cromosomas de una especie, todos los cromosomas se conoce como su genoma, o sea, cada especie tiene un genoma distinto porque tiene una provisión distinta de genes. En el ser humano, con excepción de los glóbulos rojos, los cuales no tienen núcleo, el genoma humano está en el núcleo de cada célula del cuerpo. De ahí se encuentra organizado en 46 cromosomas que son moléculas muy grandes. 44 de estos cromosomas se conocen como autosomas porque en ellas están las instrucciones de lo que es o de lo que puede ser todo las células que conforman la parte somática, los ojos, las cejas, el pelo, el corazón, todas las células y tejidos del cuerpo son, digamos que las instrucciones para su conformación se encuentran en los autosomas. Y tenemos un par de cromosomas que se conocen como cromosomas sexuales. Cuando uno se pregunta acerca de cómo se origina el cáncer o cuál es la genómica del cáncer, podemos decir en cierto modo que la genómica del cáncer es el estudio del genoma del cáncer humano. Es una búsqueda de familias con cáncer y los pacientes para la recolección completa de genes y mutaciones tanto heredadas como esporádicas o adquiridas, que contribuyen al desarrollo de una célula cancerosa y su progresión en un cáncer, localizando a uno que carece sin control y se metastiza o se disemina por todo el cuerpo humano. Esto que está aquí es una muestra del genoma humano, o lo que se conoce como cariotipo. Cariotipo humano, como vemos, aquí tenemos representados todos los cromosomas presentes en un individuo después de que se han teñido y arreglado en pares conocidos como homólogos. Aquí tenemos el par 1, este es homólogo de este porque son idénticos. Aquí tenemos pues los 22 pares que son conocidos como autosomas y aquí está el cromosoma sexual. Aquí no tiene homólogo el cromosoma sexual porque si tuviera un par homólogo sería una mujer. En este caso vemos que es un hombre. El centrómero de un cromosoma es la región que separa estos dos bracitos, como aquí vemos en el cromosoma 5 amplificado. Esta parte que divide al cromosoma en dos partes se le llama centrómero y el brazo más corto se le llama P y el brazo más largo se le llama brazo Q. Los 2500 genes están esparcidos por todos los cromosomas humanos e incluyen alrededor de solo un 3% del genoma total. Estos genes contienen información que es sumamente importante para toda la vida humana. Aunque todas las bases de componente en un gen se copian a medida que la información sale del núcleo, no toda esta información se conserva.
Esto se debe a que dentro de un gen hay segmentos de bases tanto codificados como no codificados. Ya habíamos comentado un poco la clase anterior de qué es codificar y qué es no codificar, es decir, un segmento del ADN que codifica es porque trae las instrucciones para generar una proteína específica, y existen en el genoma muchísimos cromosomas que no tienen una función específica o que se desconoce su función y por lo tanto no codifican para alguna proteína específica. Por ejemplo, en los genes divididos, las secciones codificadas conocidas como exones, aquí tenemos una región codificante, es exón 1, exón 2 y exón 3, proporcionan instrucciones genéticas que son copiadas para dirigir la síntesis de ciertas proteínas. Estas secciones se preservan, pero otras secciones no codificadas dentro del gen, que se conocen como intrones, estas no están codificadas, se descartan y se degradan muy rápidamente del ADN, es decir, de los cromosomas que están adentro del núcleo, hasta cuando se transforman en el ARN mensajero. En cada gen se encuentra una secuencia reguladora de ADN, la cual es capaz de activar sitio de inicio, el promotor, o bien desactivar, como este que es el sitio de detención, al gen. Algo más lejos hay regiones potenciadoras o amplificantes, las cuales pueden acelerar la actividad de un gen. Es decir, no nada más tenemos sitios de inicio y sitios de detención, sino también tenemos regiones potenciadoras, es decir, que le dan velocidad al proceso, o amplificantes. Para entender un poquito más esta situación de las regiones no codificadas, veamos cómo las moléculas de ADN que están en el núcleo de la célula, en sus 44 cromosomas, las moléculas masivas conocidas cromosomas también tienen muchas regiones no codificadas, localizadas fuera de los genes. Estas regiones contienen segmentos grandes de secuencias repetitivas. Algunas de las secuencias en estas localizaciones están involucradas en la regulación de la expresión de los genes. Y otras simplemente actúan como espacios, como para que no esté toda la información pegada. Y todavía hay otras regiones que tienen funciones que no se han descubierto. Entonces vemos aquí que esta parte rosa está pues lo que se conoce como exones o regiones codificadas, como veíamos en la placa anterior, y los azules son estos intrones, y estas partes, secuencias largas, se conocen como regiones no codificadas, que simplemente sirven como un espaciamiento entre este gen y este gen. Ahora, en este gen, como les decía yo en la diapositiva anterior, en este gen tenemos tanto exones como intrones. No hay que confundirlas con las regiones no codificadas. Bien. Los genes de ARN para proteínas. Como vemos aquí en esta diapositiva, tenemos acá arriba el núcleo, ¿verdad? La célula completa con su núcleo celular, con sus cromosomas. Tomamos un cromosoma, tenemos aquí regiones no codificantes, aquí tenemos genes con exones y tenemos intrones, igual acá tenemos otro gen, y aquí tenemos las bases individuales. La citosina, por ejemplo, está expresada con naranja, la guanina con verde y la adenina con azul fuerte. El uracilo, que como sabemos en el gen activado se intercambia por timina, y
tenemos entonces acá, ya fuera del núcleo celular, el ribosoma, que es donde se lleva a cabo la síntesis proteica, y cada uno pues de sus partes. Entonces vamos a ver cómo se activan estos genes. Cuando un gen se activa, eventualmente pues va a producir una proteína, pero no lo hace así directamente. Primero, el gen codifica a una molécula intermedia llamada ARN mensajero, que aquí la tenemos, esta parte, ¿no? Aquí tenemos el gen, citosina, guanina, guanina, adenina, guanina, citosina, citosina, uracilo. Entonces aquí ya tenemos el ARN mensajero, ¿verdad? Para transferir la información desde el ADN al ARN mensajero se utiliza pues este apareamiento de bases. Sin embargo, hay un cambio. Una base adenina en el ADN se aparea con una nueva base conocida pues como uracilo en el ARN mensajero. Esto ayuda a distinguir el ARN mensajero del ADN. El ARN mensajero viaja desde el núcleo hacia el citoplasma u organelos celulares conocidos como ribosomas, ¿verdad? Y ahí dirige el ensamblado de aminoácidos que se pliegan en una proteína única. En un sentido más figurativo, podemos ver el procesado del ARN antes de la traducción. Aquí tenemos el ADN, exón, intrón, exón, intrón, exón. Se transcribe para formar el ARN primario, donde todavía tenemos estos intrones. El ARN maduro no carece de intrones, y entonces se ejecuta la traducción para tener nosotros la proteína. Antes de que el ARN salga del núcleo, pues experimenta ese procesado que vimos anteriormente. La traducción de las secuencias de bases de ADN a las proteínas es dependiente del triplete de nucleótidos del ARN mensajero. Cada triplete de nucleótidos en el ARN mensajero, conocido como codón, ¿verdad? Aquí tenemos este codón, adenina, uracilo, guanina, codifica a la metionina y empieza la traducción a todas las proteínas. Es lo que nosotros le llamamos como el inicio o el SIGA. Debido a que el ADN complementario que especifica un ARN mensajero tiene en particular solo 4 bases de nucleótido en un gen, es decir, 4x4x4, combinaciones posibles de codones que están disponibles para codificar los 20 aminoácidos. Así que hay mucha redundancia. Hay 60 tripletes de ARN mensajero para 19 aminoácidos, 3 tripletes para parar o detener y un triplete para expresar a la metionina. El 20º aminoácido que señala iniciar. La mayoría de los aminoácidos son codificados por más de un codón triplete. Sin embargo, cada triplete está ligado a un aminoácido, ¿verdad? Ya habíamos visto antes cómo está todo este esquema de el código universal, ¿verdad? Bueno, ¿todo esto para qué? Porque la intención en genética toxicológica es el entendimiento de las mutaciones.
Una mutación es un cambio en una secuencia normal de pares de bases, comúnmente usada para definir los cambios en la secuencia de ADN que alteran la función de la proteína. Todas las mutaciones son cambios en las secuencias normales de bases del ADN. Estos cambios pueden ocurrir ya sea en las regiones codificadas o no codificadas. Cuando una mutación ocurre en una región no codificada, pues obviamente esa mutación no va a tener ningún efecto en la morfología o en la fisiología de la célula, sino que va a ser lo que le llamamos mutaciones redundantes. Otras pueden ser mutaciones silenciosas y no tener ningún efecto en la proteína resultante. Esto es especialmente cierto si ellas ocurren en regiones no codificadas. Sin embargo, aún los cambios en pares de bases en la región codificada pueden ser silenciosas debido a la redundancia del código. Por ejemplo, puede ocurrir una mutación dentro de un codón y sin embargo aún puede expresar el mismo aminoácido que había expresado anteriormente. ¿Por qué? Por la redundancia que hay en el mismo código de tripletes, que codifican pues para la misma proteína. Entonces, estas mutaciones, aunque son mutaciones, se les denominan mutaciones silenciosas, porque no altera el cómo el gen o cómo el gen va a expresar una determinada proteína o un determinado aminoácido. Las mutaciones pueden involucrar un cambio de base individual, conocido como una mutación puntual o mutación de punto, o pueden involucrar pedazos muy grandes del ADN a través de que pueden suprimir un pedazo de ADN, pueden insertar codones o pueden traslocarlos, es decir, pueden invertir la secuencia. Ahora, dentro de las mutaciones hay mutaciones que se llaman mutaciones somáticas porque se dan en regiones o en tejidos del cuerpo que están dentro de los autosomas, ¿verdad? Dentro de esos 44 cromosomas. Si se dan en cambio en óvulo espermatozoide, estas mutaciones pueden ser heredables y se conocen como mutaciones de línea germinal. La mayoría de los cánceres se originan en varias mutaciones genéticas que se acumulan en las células del cuerpo durante el periodo de vida de una persona. Estas se conocen como mutaciones somáticas, ¿no? Por ejemplo, que yo tengo una Helicobacter pylori, nunca me tomo un antibiótico, la Helicobacter pylori empieza a degradar una parte de mi colon, empieza a formar necrosis y luego después las células ahí alrededor se transforman en células cancerosas y después de muchos años resulta que hay un cáncer de colon, ¿no? Esta mutación es una mutación somática, pues, ¿no? Los genes involucrados pues están en los autosomas, que son los cromosomas no sexuales. El cáncer también tiene una mutación de línea germinal, ¿no? Es decir, tienen este tipo de mutaciones que se expresan en el óvulo, en el espermatozoide. Las mutaciones en línea germinal pueden ocurrir de novo, es decir, de la madre puede mutar un gen y entonces el hijo, ¿verdad?, va a tener una afectación de un cáncer, ¿no? Un ejemplo de estas mutaciones enlazadas al cáncer son las que ocurren en los genes de susceptibilidad al cáncer, que incrementan un riesgo en la persona de desarrollar la enfermedad, es decir, una mutación, por ejemplo, en el gen BRCA1 o BRCA2, se ha interpretado como una predisposición a padecer más tarde en la vida el cáncer de mama.
Cada célula, cuando se divide, pues genera 2 células nuevas idénticas. Pues aquí tenemos una célula, se divide, esperemos, en 2 células idénticas. Por lo cual, cuando una célula adquiere una mutación, como es en este caso, aquí hay una primera mutación, transfiere esa mutación a la progenie. Aquí ya tenemos esta segunda mutación y entonces las células que se dividan a partir de esta van a producir una tercera generación de células mutadas, ¿verdad? Entonces se transfiere esa mutación a la progenie durante el crecimiento y la división celular. Debido a que las células son con mutaciones ligadas al cáncer, tienen la tendencia a proliferar más que las células normales, es decir, tienen la capacidad de dividirse de una manera más rápida. Entonces, los candidatos celulares para mutaciones adicionales crecen en número, porque entonces se van creciendo, ¿verdad? Aquí tenemos que estas crecen más rápido que esta que no está mutada. ¿Por qué? Porque a partir de esta tenemos ya una tercera mutación y esta tercera mutación provoca una mutación posterior mayor. Las mutaciones entonces continúan acumulándose y se copian a las células descendientes. Si la célula finalmente adquiere suficientes mutaciones para convertirse en cancerosa, se derivan de esa célula transformada individual. Subsecuentes células cancerosas, por tanto, todos los tumores son clonales, es decir, son clones de una mutación, lo que significa que ellos se originaron en una célula madre individual, ya sea en esa primera célula mutante fuera del origen de la línea germinal o del origen somático. Para entender cómo se propagan o cómo se dan las mutaciones en línea germinal o las mutaciones somáticas, vamos a verlo en el siguiente video.